Infoenergética.com presenta. Hola Mario, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Muy bien, pues encantados de charlar un poquito contigo y de aprovechar todo el conocimiento que tienes para preguntarte algo más sobre tu opinión, ¿no? O qué creéis los expertos acerca de cuándo van a volver los niveles de contaminación atmosférica a los niveles de antes del confinamiento, porque ahora mismo con este confinamiento a causa de la crisis del COVID ha bajado mucho, creo que es un respiro para el planeta, pero por desgracia, ¿cuándo vamos a volver a tener esos niveles anteriores? Es una buenísima pregunta porque va a depender mucho de con qué velocidad se relancen algunas economías, sobre todo de países que sabemos que son los que más contaminan, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que China, que fue la primera que empezó a recortar sus emisiones porque ahí empezó todo el tema del coronavirus, pues fue también la primera que empezó a volver poco a poco a contaminar otra vez, ¿no? Y también es un Sí. país donde tienen una capacidad pues tremenda para impulsar su economía porque son personas que tienen esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho de eso, de cómo vuelva, por ejemplo, Estados Unidos, donde yo me encuentro ahora mismo. Aquí también la economía ha sufrido un varapalo impresionante y, por supuesto, el gobierno tiene toda la intención de relanzarla lo más rápido posible. Entonces, todos estos grandes contaminantes como Estados Unidos, China, India, que también está empezando un poco el proceso ahora del coronavirus, otros países que contaminan son los que realmente podríamos decir que tienen la batuta, ¿no? O sea, ¿volveremos a esa contaminación? Pues seguramente sí. ¿En cuántos meses? Es difícil saber. Italia también. Hemos visto que en el norte de Italia o incluso en algunas zonas de España, como Madrid y Barcelona, las grandes ciudades, ha habido un recorte tremendo de contaminantes. Entonces, todo yo creo que va a ser un poco en función de qué rapidez se le dé a ese impulso que quieren dar algunos gobiernos al relanzar la economía, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad, por desgracia, esos contaminantes van a estar ahí. Incluso yo diría que en algunos casos podrían ser superiores, porque dependiendo de la época del año en la que estemos y de cuánto ímpetu se ponga en volver a la normalidad o incluso intentar recuperar terreno perdido, pues tendremos niveles importantes. Pero yo creo que de aquí a arranque del 2021, podríamos estar de vuelta en niveles similares a los que tenemos en el periodo pre-coronavirus, podríamos decir. Y este periodo que hemos tenido de confinamiento ha supuesto un respiro a nivel de la emergencia climática que vivíamos para el planeta. Sí, sí, ha sido un respiro importante porque, a ver, por una parte, y esto lo he hablado con mucha gente que se dedica a temas de contaminación aquí en California, y sabemos que al año mueren millones de personas por el tema de la contaminación. Entonces, si tuviéramos que hacer números, a lo mejor los podremos sacar dentro de unos meses, ¿no? Pero podríamos ver que seguramente la cifra de gente que no ha muerto por contaminación es incluso mayor que la que ha muerto por coronavirus. Es un dato que hay que contrastar, por supuesto. Pero eso ya es un dato positivo, por supuesto, a pesar de la tragedia que estamos viviendo con el virus, ¿no? Pero luego ha sido positivo en el sentido de que, pues yo creo que emocionalmente para mucha gente el poder ver cosas que no habían visto en muchos años o incluso no habían visto en su vida, porque hay gente joven que dice, jo, pues yo antes en la vida había visto esa montaña que hay ahí al fondo, o sea, ahora la veo. Sí, 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 sí. Y luego desde el punto de vista de medio ambiente también, ¿no? O sea, estamos hablando de todos los ecosistemas que, aunque no hablan como hablamos los humanos, seguro que si tuvieran que decir algo, lo dirían alto y claro, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, de los océanos, ¿no? Que son el 70 y pico por ciento de la superficie de este planeta y que seguramente han visto una transformación que nosotros no vemos tanto porque está bajo el agua, pero que seguramente también se nota. Y eso ocurre con muchas especies. O sea que aspectos positivos muchos. Y yo creo que los humanos también hemos aprendido algo de esto que creo que espero se quede ahí, que se quede presente y que lo utilicemos de referencia para lo que viene ahora. Seguro que sí y esperemos que sea una lección aprendida. Durante este confinamiento también ahora están siendo noticia que las energías renovables vienen a aumentar su cuota de participación en la generación eléctrica, obviamente porque la demanda disminuye y las renovables mantienen su funcionamiento. Pero yo quería preguntarte si consideras o crees que las potencias mundiales van a volver a impulsar sus economías a través del uso de tecnologías convencionales contaminantes o crees que van a apostar firmemente por una transición verde? Bueno, de nuevo es esa pregunta de cómo estén las economías, qué inversión hay que hacer en volver por lo menos a un nivel estable para la sociedad
y luego también de los gobiernos, porque sabemos que esto de las renovables, por desgracia, lleva una etiqueta política que no debería llevar y la lleva, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema grande y siempre ha existido. Yo creo que es el momento realmente de plantearse, borrar esa etiqueta y que todos rememos en la misma dirección. Pero bueno, sí que es cierto, tú lo has dicho, el petróleo ha llegado a costar cero. Hemos podido seguir a flote perfectamente con generación de renovables. He leído casos, por ejemplo, de Inglaterra funcionando a un porcentaje muy alto de renovables durante esta pandemia y ahí sigue. O sea que hemos tenido un test que nos ha servido de mucho y es ver si realmente somos capaces de sobrevivir con las renovables y de seguir adelante una vez los productos fósiles se han aparcado, ¿no? Y hemos visto que sí. Entonces, la pregunta que haces es muy buena porque no sabemos lo que va a pasar. Es decir, sí que hay un ímpetu por apostar por estas renovables, visto lo visto y hecho el test, pero como digo, va a depender mucho del dinero que haya para hacerlo, ¿no? Entonces, ahora mismo hay muchos gobiernos del mundo que están pues tambaleantes por su situación económica. Sí. Unos pueden inyectar más dinero que otros, ¿no? Pero de nuevo, insisto, por ejemplo, yo vivo en un país donde el gobierno no apuesta tremendamente por eso y debería ser como país o uno de los países líderes en el sector. En todos los sectores, pues debería ser uno de los que lidere este sector especialmente, ¿no? Hay países como China que, por ejemplo, pues siguen contaminando mucho, pero por lo menos están haciendo un esfuerzo por invertir en este sector, ¿no? Ya sea en solar o en lo que sea, ¿no? Pero el tiempo lo dirá. Yo creo que de momento estos próximos meses van a ser un poco de parón, pero sí que van a servir de reflexión todo lo que hemos vivido para potenciar y relanzar las renovables, que es lo que está claro que hace falta. Es que no hay... No hay otra, hemos luchado contra no hay otra, exacto. Hemos luchado contra el coronavirus, que ha sido duro, pero ahora tenemos un rival que va a ser mucho más duro y que ya nos está pegando fuerte, que es el cambio climático. Entonces, este rival va a estar ahí cuando el otro acabe y va a decir, oye, ahora me toca a mí. Y entonces vamos a empezar a actuar ya porque es necesario, es así de claro. Y está claro que para impulsar las renovables hace falta una voluntad política, pero ¿qué crees que podemos hacer los demás para intentar conseguir que sea un motor económico de cualquier región? Bueno, pues yo creo que sobre todo informar a la gente, ¿no? Porque yo creo que hay mucha desinformación, llámalo como quieras, sobre realmente el potencial que tiene. Yo entiendo que mucha gente, y sobre todo en la situación que estamos ahora, imagínate que tú trabajaras o yo trabajara en el sector de los combustibles fósiles, en una refinería, en algo que tenga que ver con combustibles fósiles y dijeras, bueno, me estás hablando de que vas a cerrar mi forma de vida, me vas a dejar en la calle y ¿qué hago yo? Entonces, lo que primero hay que hacer es enseñar a la gente todo el potencial que tiene el sector de las renovables, ¿no? O sea, en el mercado laboral, que yo creo que al final la gente lo primero que dice, ¿y dinero qué? ¿No? Porque yo tengo que vivir y tengo que trabajar. Pues bueno, vamos a reinventarnos un poco. Te voy a enseñar a trabajar en otro sector que, por cierto, va a generar muchos más empleos y que van a ser empleos de mucha más duración porque este sector no es agotable como otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo primero yo creo que es informar a la gente y luego informarles sobre todo de qué supone esa transición, ¿no? ¿Qué supone para ellos? O sea, ya estamos hablando no solo de bienestar económico, sino también de bienestar personal en salud. Y luego el poder tener un entorno como el que tenemos ahora por lo menos y no degradarlo mucho más. O sea que hay una serie de factores positivos que están ahí y que creo que la gente tiene que conocer para que ellos mismos empujen por eso, ¿no? Y para que cuando vayamos a poner una papeleta en una urna, pues sepamos a quién estás votando y por qué, porque esa persona va a apostar por algo que creemos que es importante. Entonces, todo esto está ligado, pero desde luego la información, la educación es fundamental. Claro, esto que comentas es una barrera, creo que social bastante importante. Aquí cuando hablamos de desmantelar centrales de carbón, claro, todo ese Claro, personal que trabaja en la central térmica de carbón piensa, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? En un claro. país como Estados Unidos, que todavía es bastante impulsor de los hidrocarburos, ¿existe esa conciencia por parte de la sociedad de temor a las renovables porque van a quitarles puestos de trabajo? Bueno, a ver, esto es como todo. Yo creo que incluso los de los combustibles fósiles saben perfectamente que hay un mercado ahí tremendo y Sí, que se puede explotar. Lo que pasa es que ya están sentados en su sillón, están viviendo muy bien. Entonces, ¿para qué cambiar un modelo de negocio en el que de momento yo estoy aquí sentado ahí arriba en mi sillón y no tengo que competir con otros, ¿no? Pero sí, Estados Unidos es un país que va, como muchos otros sitios del mundo, pues por zonas, ¿no? Igual que en España las comunidades autónomas tienen algunas una mentalidad, otras. Aquí los estados también. California, donde yo estoy, que es posiblemente la quinta, sexta potencia del mundo como estado, ¿eh? Si como fuera Estado, país, sí, sí. estaría entre las 5 primeras.
es un ejemplo clásico de un Estado que quiere apostar por las renovables. De hecho, aquí mismo ahora no puedes construir ni una choza sin tener una forma de energía renovable para que esa choza funcione. Ya no puedes construir sin renovables, y esa es una muy buena ley, porque además lo que tienes que hacer es que sea accesible, ¿no?, para la gente, porque tú puedes decir, vale, me estás diciendo, tengo que poner renovables, pero a ver, me va a costar un dineral. No, te lo voy a ayudar a pagar y yo. O sea, esta es una iniciativa propia. Entonces, ese mismo modelo de negocio que tú dices, pues es interesante, pues funciona muy bien en algunos estados, normalmente, por desgracia, como te he dicho antes, con etiqueta política, en este caso demócrata, no republicana, y bueno, pues porque es en esos estados donde apuestan por esa tecnología, a pesar de que también conviven los combustibles fósiles todavía, porque no los podemos quitar de un guantazo, ¿no? Pero bueno, eso irá cambiando, incluso en estados como Texas, que son petróleo puro. En algún día veremos que las renovables son un negocio interesante y que todo lo demás pues se va pagando poco a poco. Pero como insisto que aquí pues ahora mismo hay un gobierno que apuesta por otro tipo de energías y que no son precisamente las renovables, y lo mismo ocurre en muchos otros países del mundo. Eso es así. Es así, sí, perfecto. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido tu opinión y tu experiencia con Infoenergética. Así que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias a ti y gracias a vosotros, y vamos a cruzar los dedos porque después de esta pandemia que estamos viviendo hayamos aprendido la lección y hagamos lo que tenemos que hacer todos, que sabemos lo que es claramente, sea independientemente de economías, de gobiernos, que hagamos lo que tenemos que hacer para que estas energías renovables cada vez sean más frecuentes. Esperemos que así sea. Gracias, Mario. Gracias.